Buenas tardes, estamos 18 de junio. El día de hoy vamos a continuar con lo que vimos la clase pasada, que era vectores en su forma geométrica, en su representación geométrica. Vamos a empezar viendo la multiplicación de un vector por un escalar. Esto ya habíamos visto anteriormente en álgebra lineal, pero ahora veamos cómo podríamos interpretar esto de una forma gráfica en los planos. Bueno, en definitiva, yo puedo tener pues un vector con esos dos componentes. ¿Y qué pasa cuando multiplicaba yo un vector por un escalar? Por ejemplo, por un k. Lo que ocurría es que tenía que multiplicar cada uno de los componentes por este k. Sí, eso es lo que siempre hacíamos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaría con la magnitud? ¿Qué pasaría con la dirección de este vector de aquí? Teníamos que la magnitud de b era igual a eso. Y por lo tanto, para el caso de un vector por un escalar, pues tendríamos algo como esto, ¿no? Y naturalmente esto sería la magnitud de k por b. Si yo saco un factor común de aquí, y puedo sacar esta k ahora afuera, me quedaría de esta manera. Que a final de cuentas lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Tengo el valor absoluto de k multiplicado por la magnitud de b. Solo fijárense bien esto de acá, que en el caso de k sí significa valor absoluto y en el caso de b significa la magnitud del vector. ¿Sí? Entonces, simplemente si multiplicamos el vector por un escalar, la magnitud de esta de acá se ve afectada por ese escalar, ¿no? Entonces quiero decir que si este escalar de acá es positivo, aumentará la magnitud del vector. Si este escalar es negativo, aumenta, pero a su vez también cambiaría de dirección. Y si tuviéramos pues un valor entre 0 y 1, pues sería más pequeña esta magnitud, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuviera un ejemplo como este, digamos que mi vector se va a ver así, ¿no es cierto? Digamos que este es este vector b. Si yo multiplico por un escalar, digamos que k valga 2, solo como ejemplo, pues k por b va a valer 4,4, ¿verdad? Y esto quiere decir que me voy a venir más acá arriba. Es decir, la flecha creció. Eso es lo que ha pasado. Sí, la flecha creció, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la dirección es la misma. La dirección no cambia. Y con respecto a la magnitud, sabemos que es igual a simplemente coger k o el valor absoluto de k y multiplicar por la magnitud de b.
tomando en cuenta las cosas que había dicho yo, este sería el caso en el que k sea mayor a 0. Ok, la dirección no cambia como habíamos mencionado arriba. En el caso en que k sea igual a 0 no tendría sentido, el vector desaparece si nos quedamos simplemente con el origen. Entonces tendríamos que analizar más bien para k menor a 0. Si k vale por decir menos 2, k por b sería menos 4, menos 4. Y más o menos por acá. La magnitud es igual que cuando multiplicamos por 2, pero ahora apunta hacia otro lado. Es decir, que la dirección cambió. Para ser más exactos, es exactamente la dirección contraria, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo puedo encontrar este ángulo? Que sería ya la dirección de mi nuevo vector. Normalmente empecé con una dirección o ángulo θ, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Si ustedes se fijan, lo que he hecho es sumar 180 grados. He sumado pi. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, con respecto a la dirección, bueno, primeramente, si es menor a 0, es una dirección contraria. Y para ser más exactos, pues sería pi más el θ que tenía antes. Eso quiere decir que estoy en la dirección contraria. ¿De acuerdo? Es fácil de ver eso, ¿no es cierto? Si el ángulo fuera 0 grados, estaría apuntando hacia acá. Y si fuera un ángulo de 180 grados, justamente si fuera dirección contraria, pues sería un ángulo pi, hablando en radianes, ¿verdad? Ok. Eso con respecto a si es positivo, con respecto a si es negativo, con respecto a que crece la flecha, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si tengo yo valores, sea positivo o negativo, digamos que k se encuentra entre 0 y 1? Simplemente, bueno, si es positivo conserva dirección, si es negativo, porque podría poner entre 0 y menos 1, ¿verdad? Cambia de dirección. Pero bueno, imaginémonos que está positivo. Lo que va a ocurrir es que, claro, digamos que k vale un medio, por lo tanto k por b, que vale 2, 2, ahora va a valer 1, 1. Y lo que pasa es que ahora la flecha pues es más corta, es más pequeña, ¿no? En lugar de lo que tenía ahí, que era 2, 2, pues voy a tener una flecha más corta. Voy a poner con otro color para que se note bien. Damos de cuenta que tengo una flecha más pequeña por ahí nada más. Y de igual manera pues la dirección no cambia si es positivo, y si fuera entre 0 y menos 1 pues sí cambia, ¿no? Bueno, eso en cuanto a multiplicar por un escalar. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta. Bueno, y bueno, podemos hacer ejemplos con muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, calculemos con todo. Veamos un ejemplo fácil, por ejemplo, este. Digamos que normalmente tengo este vector y simplemente 1,1. Estos son los componentes y tengo que probar para k igual a 2 y para k igual a menos 2. Voy a aumentar un poco la escala, ¿de acuerdo? Digamos que acá tengo el 1,1 y por lo tanto tengo el vector pues en esta dirección, en este sentido, y tendría un ángulo de 45, o lo que es lo mismo, pues tendría pi cuartos, ¿verdad? Eso es lo que vale θ aquí.
¿De acuerdo? Entonces ahora se me pide encontrar k por b cuando k vale 2. En este caso sería 2 veces b, lo cual me da 2,2. Si yo analizo únicamente b, la magnitud iba a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, tendría simplemente raíz de 2. En el caso de k por b o 2 por b, ahora vale 2,2. Por lo tanto tendría 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual me da raíz de 8. O lo que da lo mismo si esto de acá factorizo. 4 por 2, el 4 se sale afuera como 2. Y me queda 2 veces raíz de 2, es decir, es el doble. Esto de acá es justamente k veces b. La magnitud de eso, ¿no? Por lo tanto queda comprobado, digamos. Y en cuanto a la dirección, bueno, la dirección no cambia para nada, es la misma que teníamos antes. Si antes teníamos los pi cuartos, pues la nueva dirección la dirección de 2 por b seguirá siendo pues pi cuartos, ¿no? La nueva flecha que vamos a tener aquí sería por acá, donde la flecha ha crecido, ¿verdad? Y en el caso de k igual a menos 2, bueno, si k es igual a menos 2, vamos a tener menos 2 por b. Esto me va a dar menos 2, menos 2. Ya sabíamos que la magnitud de el vector b era raíz de 2. Vamos a ver ahora la magnitud de menos 2 por b. Sería nuevamente menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Nuevamente voy a tener raíz de 8 y nuevamente voy a tener 2 raíz de 2. Tiene que ser idéntico, ¿no? Lo único que cambiaría aquí sería la dirección, pero en cuanto a la magnitud, pues nuevamente la flecha es el doble de grande. Recuerden que magnitud es longitud de la flecha a final de cuentas, ¿no? Hasta aquí nada cambia. Pero con respecto al ángulo, la dirección de menos 2b, pues sería ahora pi cuartos más pi. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener el punto menos 2, menos 2. Pongámosle por acá. Eso quiere decir que el ángulo que yo voy a tener es todo esto de aquí, lo cual a final de cuentas es pues el pi cuartos que tenía antes más pi, lo cual me va a dar 5pi cuartos. Entonces es todo lo que se puede decir con respecto al producto de un vector por un escalar, con respecto a su magnitud y con respecto a su dirección, en forma gráfica. Siempre en este tipo de ejercicios lo que les voy a pedir yo es que me resuelvan todo lo que pueden sin calculadora para que se pueda anotar este tipo de operaciones y de conclusiones. Y obviamente es obligatorio siempre dibujar los vectores. Ustedes poseen ya mejores herramientas para dibujar que las que yo poseo y les va a salir mucho mejor todo, obviamente. Bueno, continuemos. Vamos con una suma de vectores.
Eso también lo hemos visto ya anteriormente, pero nunca de una forma gráfica. Hagamos de cuenta ahora que tengo dos vectores. Los vectores deben tener, como siempre, la misma cantidad de elementos. Estamos hablando siempre de vectores de dos componentes exactamente, o dos elementos, porque los estamos dibujando en el plano, ¿verdad? Hagamos de cuenta que tengo mi primer vector con estos componentes. Y tengo otro vector más con estos otros componentes. ¿Cómo resolvíamos esta suma? Todos recuerdan, u más b, se sumaban pues los componentes que correspondan, ¿no? De acuerdo. De una forma gráfica, veamos cómo queda esto de aquí. Voy a poner con un ejemplo para que se note. Hagamos de cuenta que u es 2,2 y hagamos de cuenta que b es menos 1,1, por ejemplo. Lo primero que vamos a tener es, voy a dibujar u. Fíjense de cuenta que hasta acá es u. Y luego tengo que dibujar también b, que es lo que pasa aquí en la suma, u más b. Al 2 que tenía tengo que restarle 1, 2 menos 1. Y al 2 que tenía acá tengo que sumarle 1. Lo que me está diciendo es que si tengo el u, que ya está dibujado ahí, lo que tengo que hacer ahora es llevarle pues una unidad hacia la izquierda o restarle 1 en x, ¿verdad? Hagamos de cuenta que simplemente vamos con otro color. Desde este punto que tengo aquí me voy a mover uno hacia la izquierda y luego me dice que me mueva uno hacia arriba, porque el componente en y, que era el 2, tengo que sumarle 1. Por lo tanto, el nuevo punto que voy a tener va a estar por aquí y ese punto de ahí va a ser el punto 1, 3. O lo que da lo mismo pues, a partir de u, justo donde termina u, es donde tengo que dibujar b. Eso es lo que está pasando. Y la suma gráficamente, ¿qué va a ser? Pues este nuevo vector va a tener coordenadas 1, 3. Si dibujo ese vector ahí, va a ser este vector de acá, ¿verdad? Ese es el 1, 3. Entonces la forma de representar esto gráficamente, como ustedes pueden ver, es dibujo mi primer vector, hagamos de cuenta que este es u, justo de donde termina el vector, dibujo el vector b, y luego tengo que unir el origen con el punto terminal de b y voy a tener u más b. Entonces eso es lo que pasa gráficamente aquí. Y para cualquier caso va a pasar eso. Ahora, ¿qué pasaría si yo resto? Bueno, algo muy parecido. Porque al final de cuentas, pues la resta es una suma cambiándole el signo, ¿no es cierto? En este caso al segundo vector. Entonces, si tengo yo u menos b,
quiere decir que tengo u más menos b. Aquí es igual menos b, ya sabíamos. Si tengo un menos es porque estoy multiplicando por un escalar que es un menos 1. La magnitud no va a cambiar porque es 1, pero el hecho de ser menos le cambia la dirección. Quiere decir que el b ya no va a ser así, o digamos es así b, pero menos b tendría que ser exactamente en la misma línea, pero con el signo cambiado, o con la dirección cambiada, para ser más exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esto si yo tendría que sumar? Bueno, empezaría como una suma normal, esto sería u, correcto, y ahora tengo que sumarle con menos b, más b iba hacia acá arriba, pero como es menos b, tengo que cambiar la dirección, por lo tanto va acá abajo, esto es menos b, esto era más b, ¿verdad? Y tal como hicimos con la suma anteriormente, pues el resultado va a ser una línea desde el origen, desde el punto inicial de u hacia el punto terminal de menos b. En este caso, como dibujé así, se ve horizontal, no tiene por qué ser horizontal, ¿verdad? Esto de aquí viene a ser u menos b. Y fíjense bien en el sentido o la dirección de la flecha, que es muy importante. Cuando hago u menos b, fíjense que la flecha termina en menos b. Es en este caso de aquí, ¿no? Que hice el gráfico así yo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido de otra manera? Voy a borrar ahora esto de acá. Hagamos ahora con valores para que tenga algo de sentido. Voy a hacer nuevamente con 2, 2 y con menos 1, 1. Empezaría yo graficando u. Voy a imaginarme que aquí va a estar mi origen. Y ahora voy a graficar u. Y ahora sería el caso de graficar menos b. Si yo grafico b, tendría que avanzar una unidad hacia la izquierda y luego una unidad hacia arriba, tal como habíamos dicho anteriormente. Pero como se trata de menos b, tengo que avanzar en dirección contraria. Hay una manera más fácil de ver esto de aquí. Recuerde que como son representación de vectores, de esta forma gráfica, no importa hacia dónde yo le mueva, siempre y cuando la recta o la flecha, digamos, conserve su dirección y su longitud o magnitud. Yo pongo las cosas en el origen porque se hacen más fáciles, ¿no es verdad? Pero bueno, cualquier línea que sea paralela a otra línea y que tenga la misma longitud, pues va a representar a final de cuentas el mismo vector. Eso es lo que va a pasar. Si se les hace complicado lo que les acabo de indicar de la resta, esto es para verificar la razón de ser de la resta, así de dónde viene, pero lo que se suele hacer es dibujo u, dibujo b, que va a ser esto, eso es b, pero ya no le voy a dibujar desde el punto terminal o de la cabeza de la flecha de u, ¿sí? Sino nuevamente lo voy a hacer desde el origen, ¿de acuerdo? Y el vector que yo estoy buscando, que es el u menos b, vendría a ser este de acá. Lo que acabo de formar acá es un paralelogramo y justamente este método se refiere como paralelogramo. Hay dos formas de ver la resta, ¿no? La primera sería sumar u más menos b, que me va a dar el vector que está ahí en verde, ¿verdad? O otra forma de hacer la resta, si les parece más cómodo, y que van a ver pues en algunos libros, es hacer que los dos vectores nazcan del mismo punto. Ahí está u en blanco y b en amarillo. Y luego
trazar pues una recta desde el punto terminal de B hacia el punto terminal de U. Ahora fíjense que en este esquema de aquí, pues la cabeza de la flecha de U menos B estaría en U. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos formas es válida, porque llego exactamente a lo mismo. Recuerden que es el mismo vector. ¿Por qué? Porque tengo exactamente la misma longitud o magnitud y tiene la misma dirección. Es simplemente otra forma de verlo. Cualquiera de las dos formas es completamente válida. Entonces, solamente para recapitular, el más, la suma, se hace primero un vector, luego el otro vector, y el resultado sería este. También nace desde el origen, y para el caso de la resta, tendríamos los dos vectores naciendo del mismo punto, y el resultado que tendríamos sería este de aquí. Obviamente en el libro les va a quedar un poco más claro, es más fácil de verlo ahí. Acá no es muy fácil de dibujar. Bueno, entonces haciéndolo de esta forma que está más fácil la resta, yo voy a resolver esta resta de forma gráfica utilizando el segundo método. Esto es U, este es el punto 2,2, este es mi origen, y ahora B lo voy a dibujar, pero igualmente va a nacer desde el origen. Antes de graficar, si yo trato de encontrar U menos B, ¿a qué va a ser igual esto? A 2 menos 1, y el otro sería 2 menos 1. Recordemos, esto vale U, esto de aquí es lo que vale B. ¿Cuánto me da esto de aquí? Esto me debería dar 3 y 1. Esa va a ser la respuesta de U menos B. 3 y menos 1, perdón, 3 y 1 me va a dar, tomando su origen aquí, más o menos por acá. Pero como les digo, toda representación de vectores es completamente válida. Yo puedo mover el vector, ¿no? Ese sería en el caso de que mi vector U menos B naciera en el origen. Bueno, ¿cómo quedaría aquí el método gráfico? Borremos un poco, eso viene a ser U. B, si le hago que nazca desde el mismo origen, tendría que hacer menos 1 y 1. Ese de ahí vendría a ser B. Y finalmente, pues, la solución era unir los dos puntos terminales de cada uno de los vectores. ¿De acuerdo? Desde B hasta U. Entonces, este de acá que está en verde debería ser U menos B con este método. Y ya que me da 3,1, fíjense que es el mismo. Es el mismo que está acá. Este punto sí es el 3,1. Sí, ese punto sí es el 3,1. Solamente que las dos flechas verdes representan el mismo vector. En el caso de la segunda flecha que se va hasta el 3,1, pues es como cuando tenemos el vector dibujado desde el origen, y la otra es simplemente la mismísima flecha, la misma dirección, con la misma magnitud,
pero está dibujada en otro lado. De todas formas, sigue siendo la resta. Es exactamente lo mismo. Si hubiera hecho la resta de otra forma, es la forma en la que ustedes más se acomoden. Hubiera tenido igualmente U aquí. Voy a hacer ahora un poco más grande la flecha para que se vea. Si U ahí, hubiera tenido que dibujar pues un menos B. Menos B es la misma flecha azul que es B, pero ahora tendría que apuntar para otro lado. Sería esta de aquí. Esa sería B, ¿verdad? Y la suma de U más menos B tendría que ser desde el origen hacia el punto terminal de la última, que sería esta. Entonces, haciéndolo de esta manera, es decir, cambiando de signo a B, estaría encontrando la segunda flecha que yo dibujé aquí. Esta de acá arriba es la que yo estoy encontrando. De cualquiera de las dos formas, estoy obteniendo una representación gráfica de la resta. Así que igualmente sirve. Ahora vamos con el caso en que se me esté pidiendo B menos U. B menos U. Por lo tanto voy a dibujar B. Recordemos que B es menos 1 y 1. Voy a hacer el origen por acá y voy a hacer más grande la escala para que se logre ver. Entonces hagamos de cuenta que cada 3 cuadros de estar acá representa un 1. Tendría que irme menos unidad de la izquierda y una unidad hacia arriba. Acá estaría el punto terminal del vector B. Este es B. Y ese de ahí tengo que sumarle un menos U, porque lo que estoy tratando de encontrar es B menos U, que es como poner B más menos U. Menos U es la U de siempre, de la misma longitud, pero cambiada de dirección, ¿verdad? U ya sabíamos que tenía este sentido, porque tiene componentes 2, 2, pero aquí tengo que cambiarle la dirección. Voy a tratar de hacer que me entre en pantalla, pero bueno, desde aquí tendría que dibujar eso y más o menos tendría que ser por acá, ¿de acuerdo? Este de acá debería ser un menos U. Y finalmente la suma de los dos sería desde el origen, como siempre, hacia el punto terminal del último vector. Este tendría que ser B menos U. Correcto. Y haciéndolo de la otra forma, pues igual va a resultar. Es decir, dibujo B. B va a ser nuevamente algo así. Ahora tengo que dibujar U. U es más o menos algo así. Es el doble de largo. Correcto. Y finalmente la diferencia, que es B menos U, sería pues esta. Ambas flechas verdes son iguales y significan exactamente lo mismo, solamente que están colocadas en un lugar diferente, pero como ya quedamos, se puede representar un vector en cualquier lugar del plano siempre y cuando se conserve la magnitud y la dirección. Esta sería otra manera, y recuerden que si lo hacen de este método, la cabeza de la flecha siempre se encuentra en el primer vector, que sería B. En este caso la diferencia, porque es B menos 1. Cualquiera de las dos maneras estaría bien de representar. Correcto. Y a final de cuentas, también va a haber una relación pues, entre B menos U y una relación entre U
menos b. Si ustedes se dieron cuenta anteriormente, para sacar u menos b, de igual manera yo dibujé b, de igual manera dibujé u, dibujé ambas cosas, estaba igual. Lo único que cambió es que el tercer vector, que es u menos b, tiene otra dirección. Esa es la única diferencia. Y es obvio porque u menos b viene a ser a final de cuentas menos b menos u. Es decir, es lo mismo pero cambiado de dirección porque está cambiado el signo. ¿Ok? Eso con respecto a la suma y a la resta. Lo explico de una forma fácil para que se entienda, o más bien dicho, lenta y un poco detallada, pero a veces conviene tal vez simplemente como que memorizarse el método. Estos métodos acá se llaman paralelogramos, ¿de acuerdo? Puedo seguir llenando yo acá, puedo seguir llenando aquí y se van a formar paralelogramos aquí. Entonces simplemente ustedes podrían acordarse de la forma que está puesto acá arriba, cómo poder hacer la suma de esta forma o cómo poder hacer la resta de esta forma de acá. Y que no existe una única forma para hacer la resta. ¿Sí? Listo. Bueno, quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Por favor, confírmenme de que en realidad se está entendiendo, de que me están escuchando y que la razón por la cual no hablan es porque está demasiado fácil. Profe, sí la escuchamos. Correcto. Bueno, Y también, cuando estoy viendo acá en el iPad no logro ver las manos alzadas porque no logro ver esta pantalla de acá que ahora estoy viendo porque está compartida la pantalla y solo veo la pizarra, no veo nada más. Por eso no puedo ver si me están respondiendo nada más. Muchas gracias por responder. Bueno, bueno, esto es con respecto a graficar una suma de vectores o una resta de vectores, a graficar el producto de un vector por un escalar, que estas cosas ya hemos visto, pero nunca lo habíamos visto de una forma gráfica, ¿sí? De una representación geométrica, ¿de acuerdo? En lugar de lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Entonces, la última parte que me toca de mencionar es con respecto a los vectores unitarios. Y con eso se acabaría esta clase y les mandaría un trabajo en clase. Voy a volver a compartir. Mm. De acuerdo. Correcto. Pues entonces nos quedamos acá y ahora vamos a hablar un poco sobre los vectores unitarios. Igualmente un concepto muy simple. Antes de explicar esto de acá, puedo decirles que los vectores también se denotan de otra forma, así como lo denotábamos, por ejemplo, de esta manera, poniendo sus dos componentes de esta forma. También se lo puede denotar como una combinación lineal. ¿Sí? Puedo tener algo como esto. Ustedes sabrán que de esta ecuación lineal que tengo aquí, el coeficiente que acompaña y es el primer componente, o la x, y el segundo coeficiente que acompaña a la j vendría a ser el segundo componente, o la y. Entonces, si vemos ahí y j como vectores, y tendría que ser algo así, y j tendría que ser algo así. Sí, de manera que cuando yo multiplique, pues me da lo mismo, ¿verdad?
Si yo multiplico B1 por un vector, ¿qué es lo que significa I? Y si luego yo multiplico B2 por otro vector, que es la J, me voy a quedar únicamente pues con B1 y con B2, ¿sí? Entonces podemos ver como si fueran vectores el I y la J. Es simplemente otra forma de poder escribir esto de acá. Bueno, una vez habiendo introducido esta nueva notación, que no es nada más que eso, les voy a decir que un vector unitario es aquel cuya magnitud es igual a 1. Generalmente se denota con la letra U para decir que es el unitario, ¿no? Pero no siempre vamos a utilizar la U, cualquier letra. Entonces, digamos que tengo aquí U, donde la magnitud de U es igual a 1. Entonces, U es un vector unitario. Y estos vectores son muy interesantes, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un vector así, donde yo sé que esto de aquí mide 1, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, voy a poder obtener las componentes, tal como hicimos la última vez. Esta componente de acá, obvio, va a ser siempre, si este es un ángulo teta, va a ser igual a 1 por coseno de teta, ¿de acuerdo? Trigonometría, como veíamos la última vez. Y este de acá, que es y, sería 1, que es la hipotenusa, por seno de teta. De manera que yo podría representar a los vectores unitarios, en lugar de poner la x, la y o los componentes en general, sí, o los coeficientes de la forma que puse arriba, podría poner directamente coseno y seno. Es decir, algo como esto, podría decir que u es igual coseno de teta i más seno de teta i. Sí, bien. Sí, me da exactamente lo mismo, ¿Qué ¿verdad? necesitas? Porque estos vienen a ser los componentes. Esto es lo que vale x, digamos, y esto vendría a ser lo que vale y. ¿De acuerdo? Como la magnitud es 1, pues me puedo quedar simplemente así. Y existen formas de poder encontrar pues el coseno de teta y el seno de teta. El teta, estamos hablando del ángulo que me da la dirección. Es así de fácil. Entonces yo podría poner un ejercicio que me diga eh, denotar un vector unitario de esta manera. A ver si tengo uno acá. Primeramente necesito algo que sí sea un vector unitario. Ok. Tengo el siguiente vector unitario. Tengo un vector unitario, un medio de i más raíz de 3 sobre 2j. Esto quiere decir que los componentes son un medio y raíz de 3 sobre 2. Normal. Se me pide poder denotar este vector unitario de la forma que pusimos arriba. Entonces necesito encontrar el teta. ¿Cómo encuentro el teta? A ver, tal como hacíamos antes para encontrar la dirección, ¿verdad? Tengo que tangente de teta ser igual a raíz de 3 sobre 2 dividido para un medio. Por lo tanto, el teta tendría que ser tangente a la menos 1 de raíz de 3. Por favor, que alguien me ayude. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente me da raíz de 3?
Ni idea, bro. 60, profe. 60 grados, ¿ya? Vamos a decir pi tercios, 180 para atrás, ¿sí? Pi tercios, digámoslo así. Muchas gracias. Entonces es pi tercios, ¿de acuerdo? Entonces eso es teta. Por lo tanto, este mismo vector unitario u, en vez de expresarle como un medio de i más raíz de 3 sobre 2 de j, solo en el caso que es unitario y cómo hacer esto, obviamente, ¿de acuerdo? Podría expresarse como coseno de pi tercios y más seno de pi tercios j. Entonces esta sería la manera en la que puede denotarlo a este vector unitario. Sí, eso también es válido, muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces, esto con respecto a los vectores unitarios, y podríamos hablar de que podría obtener, por ejemplo, un vector unitario con la misma dirección que otro vector. Eso también es un concepto muy fácil. Digamos que yo tengo otro vector, un vector b, que tiene componentes, ya no voy a escribirlo así, que tiene un b1 y más un b2j. Parece raíz de 2 de eso. De acuerdo, entonces es mi vector b. Y se me pide hallar un vector unitario con la misma dirección que b. Al decir que es la misma dirección de b, quiere decir que en ambos casos se utiliza el mismo teta, el mismo ángulo, porque tienen la misma dirección, ¿verdad? Pero bueno, pongámonos a pensar. Si se me pide encontrar un vector unitario que comparte el teta, ¿de acuerdo? No voy a cambiar la dirección del vector. Necesito encontrar un vector u donde no se cambie la dirección, pero donde se reduzca o se aumente la magnitud para que esa magnitud sea igual a 1. Se me pide entonces un u, ¿de acuerdo? Cuya magnitud sea igual a 1, porque es un vector unitario, pero que comparten el mismo ángulo. ¿Qué operación tengo yo que me permite, sin cambiar la dirección, cambiar la magnitud de un vector? ¿Qué operación tengo? ¿Qué podría ser? Y hablamos al inicio de todo. ¿Cómo podemos cambiar la magnitud de un vector? Multiplicando por un escalar. Multiplicando por un escalar. ¿Y qué necesito para que no se cambie la dirección? Que no se cambie el ángulo. Que sea positivo. Que sea positivo. Exacto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, simplemente si yo cojo el b que tengo acá y multiplico por b, ¿no es cierto? Tengo que encargarme que al hacer esto de acá, pues me dé 1, pues. Tengo que encontrar ese escalar que me dé 1. ¿Cómo podría yo, si yo tengo ya la magnitud? Si la magnitud de b es esto. Esta es la magnitud de b. ¿Cómo puedo hacer que la magnitud de b se transforme en 1? ¿Por qué escalar tengo que multiplicar para que esta magnitud se haga 1? Sí, claro, tengo la magnitud de b, tengo que multiplicar 1 sobre la magnitud de b para que se me haga 1. Entonces, este es el dichoso escalar por el cual yo tengo que multiplicar el vector para que su magnitud sea 1. Este es el dichoso k que tengo yo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hallar un vector unitario con la misma dirección que b, eso quiere decir que se mantiene el ángulo, pero que la magnitud sea c1, tengo que coger el b que tengo acá, o sea, u le voy a llamar el vector unitario, ¿de acuerdo? U va a tener que ser igual a coger el vector b y dividirle, bueno, multiplicar por 1 sobre magnitud de b, ¿no es cierto? Y dividirle para su magnitud. ¿De acuerdo? Porque esto va a transformar b, ¿no es cierto? Estoy multiplicando, dividir, multiplicar es lo mismo. Estoy multiplicando b por un escalar que me va a permitir que su magnitud se haga 1 sin cambiar su
dirección. ¿Sí? Porque esta magnitud va a salir positiva. La magnitud tiene que ser positiva. La longitud siempre es positiva. Entonces es todo lo que tengo que hacer. No tengo que hacer nada más. Entonces, por ejemplo, si yo cojamos el mismo ejemplo. Era un medio de... Acá tengo escrito. No. Cojamos otro B. 2i menos 3j. Entonces digamos que tengo un B que es 2i menos 3j. Y se me pide encontrar un vector u unitario que tenga la misma dirección que este de aquí. Entonces tengo que modificar este vector para que su magnitud se convierta en 1 sin cambiar su dirección. En pocas palabras, tengo que dividir para su magnitud, ¿no es cierto? Entonces u va a ser igual a coger b y dividir para la magnitud de b. Como divido, multiplicar y dividir es lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo divido para un escalar un vector o cuando multiplico un vector por un escalar? Cada uno de sus componentes se multiplican por ese escalar. Entonces, primeramente, ¿a qué es igual la magnitud de b? Sería 2 al cuadrado, que es 4, más menos 3 al cuadrado, que es 9. Por lo tanto, la magnitud es raíz de 13. Esa es la magnitud. Entonces, ahora tengo que multiplicar pues mi vector por 1 sobre raíz de 13, o dividir para raíz de 13, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a haber hecho esto de aquí. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces aquí me sale eso de ahí, pues ya saben, hay que multiplicar cada uno o dividir cada uno de los componentes por ese escalar de ahí, y por lo tanto u va a ser igual a 2 raíz de 13 y menos 3 raíz de 13j. Y listo. Este de aquí es vector unitario con la misma dirección del vector p. Eso es lo que acabamos de encontrar. Y obviamente que esto se puede expresar, como ya es unitario, se podía expresar en términos de seno y coseno, ¿no? Es fácil cuando es un ángulo notable, pero bueno, solamente para dejar expresado esto de acá, me va a salir algo como, si quisiera encontrar sobre el ángulo independientemente del cuadrante en el que está dibujado el vector, ¿no? Por eso no le pongo el signo, pero sería algo así. Y hiciéramos tangente a la menos 1, encontraríamos bien la dirección, viendo en qué cuadrante se encuentra, ¿de acuerdo? Y luego de eso pues ya podríamos expresar esto como seno y coseno. Sí, eso ya lo habíamos discutido y esa sería la manera de dejar planteado el problema de cómo hacerlo. Esto vendría a ser en esencia lo que tenemos que ver en la clase de hoy, que vimos multiplicar vectores por escalar, forma gráfica, suma y resta de vectores, forma gráfica, vector unitario y cómo encontrar un vector unitario con la misma dirección de otro vector. En esencia, esa es toda la clase de hoy y estamos ya sobre la hora, justo listos para